Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos acá nosotras reunidas para hablar del último eclipse que vamos a tener en Aries. Tenemos una ariana, una acuariana y una pisciana, para que estemos compartiendo de esta energía que estamos teniendo en el cielo en estos momentos, ¿no? Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? ¿Cómo se están sintiendo? Con fuerza, con ganas, con impulso. Mm. Bueno, Mar, y además que tú estás en este momento como lanzando todo este congreso de astrología, Co-Crea tu Destino, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ello? Pues justo sale con el eclipse, así que se pueden apuntar en cocreatudestino.com, es www.cocreatudestino.com. Dejaremos abajo, si eso también, el enlace. Y somos 19 astrólogos, muchos muy conocidos, hablando de toda la energía que se moverá en estos próximos meses, incluso años, ¿no? Hasta el año que viene. Y sobre todo desde esa perspectiva de que no somos títeres de los planetas, sino que podemos tomar acción consciente. Yo creo que es parte de lo que nos habla este eclipse, ¿no? Que es tiempo de esa acción consciente y de ese sanar el masculino también, que es muy importante en estos momentos de tomar acción por otro mundo diferente. Muchas gracias, Mar. Entonces, ya saben, a las que no se han todavía inscrito en este Congreso de Astrología, Co-Crea tu Destino, entonces les tienen o les voy a dejar el link aquí debajo del video para que se puedan inscribir. Valentina, Leti, ¿cómo se sienten? ¿Cómo les ha dado esta temporada, no solamente de eclipses en Aries, que es el último, sino también de Piscis, Virgo y con los cambios que estamos teniendo, ¿no? Allí entre en esa grieta cósmica. Bueno, si quieres, empiezo yo. Pues la verdad que se está sintiendo bastante profundo este momento, porque hay muchísimos cambios y tanto abruptos por el tema de los eclipses, cambios emocionales, cambios de patrones. O sea, yo siento que como de repente se ha abierto la lupa cósmica en donde se puede ver todo este movimiento desde el interior con una perspectiva tan amplia, y hay una toma de decisiones tan importante para este nuevo camino que ya se está empezando a recorrer, aunque el eclipse sea el día 30, el día 29, pero vieron que los eclipses no son ese mismo día, sino su energía empieza despacito a tomarse en la conciencia para ir posicionando de una manera muy amable y no tan abrupta estos cambios que estamos procesando todos nosotros, ¿no? Entonces yo siento que para mí personalmente está siendo una toma de conciencia tan grande y tan profunda en donde, como bien ha dicho Mar, eh, es el masculino el que está rigiendo este abanderado, ¿no? Esta forma de observación, de sentido, de conexión con mi propio masculino, y viene desde esta energía ariana que se presenta ahora, viene para que realmente podamos hacer un trabajo muy profundo del masculino, ¿no? Con todos estos planetas, con Venus retrógrado, con Mercurio retrógrado, ¿no? Entonces nos están hablando de una interiorización y un profundo conexión con nuestro masculino sagrado. Mm. De acuerdo. ¿Y tú, Valen, cómo te sientes? Bueno, concuerdo con lo que dice Marleti. Muchos insights, muchas tomas de conciencia y personalmente ya sintiendo mucho a Neptuno en Aries como tal, ¿no? Preguntándome muy bien qué pasos estoy dando y si están siendo coherentes con quién soy, con mi alma, con lo que quiero hacer aquí en esta encarnación, ¿no? Entonces, con mucho movimiento, de hecho, vengo de una constelación ahorita y creo que llegamos a un punto muy nuclear de las cosas, así que como con esta sensación de que te liberas, pero a su vez es como, ¿y ahora cómo me encarno?
Ujú. con esta liberación, ¿no? Cómo empiezo a transitar con el cuerpo más liviano. Es aprender de nuevo a caminar de una manera diferente, a ver de una manera diferente, a sentirse de una manera diferente. Entonces, por ahí, por ahí le siento yo y ya sabes, ahí con la acuarianidad, un poco adelantada siempre en el tiempo, ¿no? Yo lo estoy sintiendo mucho como están hablando de, hay un patrón del masculino que está cambiando, pero internamente lo estoy sintiendo con mucha energía, con una potencia interna, como una fuerza que en principio, si uno no lo sabe cómo controlar, puede estallar como un volcán en cualquier momento, pero si se da uno el permiso como de estar presente como para ver hacia dónde se está dirigiendo esa energía que está no solamente pidiendo actuar, porque algunas veces ni siquiera es actuar, es un acto como de autoafirmación, como de sentir es que está bien todo conmigo. Entonces es algo muy, muy bonito, realmente es algo muy bonito. Algunas veces, yo no sé si tú leíste un comentario que nos dejaron una vez, Mark, en un live que tú y yo hicimos, y decía, se les nota mucho el Aries. Y yo decía, qué es lo malo de ser ariano? Y ahora es como un tema que tiene que ver precisamente como con esa energía que sencillamente está emanando como la primavera. La primavera necesita la fuerza del inicio para que las flores empiecen sencillamente a emerger, para que la belleza se abra camino. Entonces, así lo estoy sintiendo, como una fuerza que me está invitando sencillamente a hacer. No hay necesidad de forzar nada, sino sencillamente como dejarse llevar por como por este río que te está mostrando el camino. Entonces, entrando en materia, comencemos a hablar del eclipse. Ya Mar comenzó hace un momentico a contarnos cuáles empiezan a ser sus percepciones del eclipse. Entonces, ustedes, mis queridas astrólogas maravillosas, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo lo perciben? Yo como mencionaba del masculino, es que es muy interesante que el regente del eclipse está en Cáncer, que además Marte ha sido un proceso de retrogradación muy intenso, muy emocional, y aunque ya vaya directo, está todavía en sombra, ¿no? Y está en una parte que ahora mismo está en cuadratura con Quirón, y en el eclipse sigue estando en cuadratura con Quirón y se va acercando a la última oposición con Plutón. Entonces es un Marte que está bastante emocional, ¿no? Y es todo justamente lo que decía Valentina, ¿no? Toda esta constelación nos surgen todas las cosas, pero para liberarlas, entonces a nivel emocional yo creo que prestar atención a esa parte del eclipse también es muy interesante, porque hay mucho foco ahora en Piscis Aries, pero realmente ese Marte es el que está rigiendo todo lo que suceda en Aries, ¿no? Y de ahí también un masculino que no necesita ser agresivo, pero es realmente simplemente accionar desde tu fuerza vital sin forzar la vida, como decías, Diana, es qué es lo que quiere florecer a través de ti, porque Aries de forma natural no es agresividad, es espontaneidad. Entonces, la agresividad yo creo que viene cuando reprimimos esa fuerza vital que necesita emerger y entonces pues llega un momento en el que pues salta como un volcán. Pero si de forma natural una persona con mucha energía ariana y aquí tenemos ese eclipse ahí, es como diciéndonos, durante estos últimos años, ¿qué es lo que la vida te ha querido mostrar? Que es un deseo natural, instintivo, no es lógico, ¿no? Entonces, yo creo que la lógica tampoco nos ayuda mucho en estos momentos. Esa parte es muy interesante, porque además en el eclipse tenemos también a Venus con Neptuno, ya en Piscis, ¿no? Y entonces es como siente, siente, siente y percibe cuál es tu deseo y dejar de juzgarnos por desear. Porque en esta encarnación es importante también disfrutar de la experiencia humana y de realmente querer emerger a una nueva identidad. Entonces eso es lo que a mí me surge mucho. Bueno, pues yo siento eso que estás diciendo tú, Mar,
porque yo tengo Sol pisciano, pero en casa uno. Es como si tuviera la fusión de Neptuno y Aries, ¿no? Entonces vivo mucho desde esa energía de fuego que está en casa uno, mi Sol, con Piscis y el regente Neptuno. Entonces, como yo siento que date cuenta que Aries tiene una potencia tremenda, ¿sí? Y cuando uno no sabe dominar la potencia, puede quemar. Es decir, si subes el fuego o el sol calienta más de lo debido, los frutos se queman, la tierra se quema, ¿no? Entonces, es como ese masculino que está emergiendo, porque como bien dices tú, está junto a Quirón y Marte está en Cáncer, que está hablando también de lo que es el hogar del masculino, ¿no? De donde yo materno a mi masculino. Y a la misma vez va a tener también otro contacto con Plutón. Entonces es como, ¿qué toca transmutar? ¿Qué toca trascender de ese masculino? Y el deseo que tiene Aries está perfecto, pero si yo me puedo abrir, gracias a que hay un Mercurio y una Venus retro, para poder yo pararme y poder mirar de qué está hecho mi deseo. Porque yo no le puedo dar rienda suelta a todo el deseo que venga a través de mi mente. Entonces, ¿cuántas veces a través de un deseo me he pegado contra una pared? ¿O cuántas veces a través de un deseo me he hecho la vida peor? Entonces, yo creo que este estado de conciencia nuevo, que es la energía ariana, que es un estado de conciencia muy elevado, porque es el primer foco de la vida, ¿no? Es el rayo de luz de la vida, ¿no? Entonces, es como que nos está pidiendo abrirnos a observar de dónde procede el deseo y desde dónde está emergiendo el deseo. Si es un deseo que viene desde las necesidades o desde las entrañas que nace desde tu verdad, desde tu fuego del corazón, ¿sí? Porque muchas veces si nos abrimos al deseo y lo podemos observar y hacemos un gran discernimiento, que eso es la maestría del deseo en esta energía ariana, podemos observar que el deseo se consuma y no lleva a la acción. Y ahí tú tomas conciencia y dices, qué bueno que realmente he tomado conciencia, no le he dado acción a este deseo y no me he estrellado, ¿sí? Y no he ido por caminos pues que aquí y ahora pues me hacen estar más en paz que por haber ejecutado el deseo. Por esa idea de decir, bueno, como soy humana, pues tengo deseos, los voy a realizar. No, entonces como que este momento para mí siento que es bastante profundo, es como emergen los impulsos arianos, porque es un impulso el que me da el fuego, es un impulso masculino, y entonces yo puedo verlo con mi femenino que está retrógrada y poder decir, vale, respira, siente este impulso. Y cuando yo respiro y siento el impulso, me doy cuenta que viene de una emoción infantil reprimida de mi parte masculina. Entonces puedo observar en ese momento presente cómo se está manifestando mi masculino herido, ¿no? Y abrirme a esa capacidad y a esa conciencia de poderle dar ese abrazo o poderle dar esa atención o poderle dar, poder poner esa claridad para que mi masculino, cuando renazca, ¿no? Cuando tenga el paso de Neptuno en Aries, ¿no? Pueda realmente ser un masculino conectado directamente con la esencia de su masculino, ¿no? O algo así, yo lo siento así, ¿no? Te lo digo por cómo yo he estado practicando estos días, por cómo yo he visto mi masculino, los impulsos, cómo vienen los impulsos, desde dónde vienen los impulsos. Todo esto que yo te estoy explicando es una práctica que yo llevo toda una semana haciendo. Entonces, ver el fuego, cómo se manifiesta, y sí, el fuego es impulsivo. Y entonces el fuego busca el poder, ¿no? Ante las situaciones. Y es como, espera, que el poder no está en la mente, está en el corazón. Y el corazón deshace todo esto y te lo lleva a otro lugar. Bueno, algo así yo estaba sintiendo y experimentando. Bueno, yo estoy de acuerdo con Leti en que uno es, a ver, una de las de los trabajos principales desde la astrología esotérica de Aries es tomar el dragón, ¿no? Para no quemarse y para no quemar a los demás. Sin embargo, yo creo que hay una percepción del variano
solamente por como por la transmisión oral y escrita que lo atribuye a la violencia, a la agresividad, a todo esto como poniéndolo únicamente en sombra. Y aquí no estoy diciendo que no, digamos que hay una parte del inconsciente que se está manejando y la parte inconsciente que yo no me atrevo a ver o que tiene que ver como con todo lo que estoy rechazando de lo ariano. Claro, lo estamos drenando, pero asimismo esa potencia o esa inocencia o esa capacidad de arranque, de iniciación, esa posibilidad de volverse a enamorar de la vida, de apasionarse por la existencia misma. Yo creo que es algo que también nos está invitando a todos como sociedad a que no solamente veamos lo malo, a que no solamente veamos lo opaco, porque es que seguir sembrando en lo mismo referente al masculino es seguir viendo o señalando el masculino en mí, pero señalando también el masculino en los demás. Y yo creo que ahorita hay una invitación muy grande también a que veamos la posibilidad, a que veamos lo que desde ahorita, que es la primavera, puede germinar. Yo creo que nos están dando también algo y es los signos que se están activando en este instante son signos que son hacia el yo, son signos internos, son signos que implican el trabajo que yo tengo que hacer en mí, no el trabajo que tendría que ver en otros, sino el que yo estoy siguiendo. Entonces, las percepciones que puedo estar viendo alrededor, uno tiene que ser muy claro en que es algo que necesito atravesar yo. Entonces, he estado viendo, ¿no? Como ¿cómo se dice? Como esa salida de la ira en algún momento determinado que salió explosivamente, después digo, porque también sucede, ¿no? Salió, estalló el volcán y luego uno queda como, pucha, quemé, pero luego también sale esto de fui capaz, me atreví, utilicé mi valentía. Antes, en algún momento me quedé callado y no lo hice, me sentí mal conmigo mismo y en este momento digo, no, sencillamente me voy a parar en quién soy. Cuando ocupo mi lugar, el mundo alrededor empieza a ocupar el suyo también. Y hay algo que dijo Leti referente a la claridad. El regente esotérico de Aries en astrología esotérica es Mercurio. Mercurio va a estar retrogradando. Y yo creo que aquí un tema muy importante precisamente con la confusión que puede traer la emocionalidad, porque la emocionalidad algunas veces lo lleva a uno a lo instintivo, es meterle un poco también de la reflexión y ir un poco más lento ¿para qué? Para ir encontrando el camino, porque la claridad es la que te va a dar la confianza para seguir adelante. No al revés, yo personalmente actuaba desde la confianza y luego, ¡pum!, que me estrellaba como lo ariano, que va de frente. Ahora es, no, claridad, y luego actúas y entonces en esa actuación a través de la confianza o en el quedarte quieto, porque digamos que uno siente que lo ariano o que lo marcial implica siempre un movimiento. Y algunas veces lo ariano no implica un movimiento, implica sencillamente un me quedo quieto porque aprendo a domar mi fuerza, porque en lugar de ira, lo que estoy precisamente es generando un motor que se enciende y que decide por sí mismo cuándo quiere y cuándo no quiere empezar a expresarse. Mm. Pero recordemos que es un eclipse, ¿no? Que es una sombra. Entonces estamos viendo profundamente esa parte de la sombra, ¿no? Que es lo que nos Sí, muestra, que es lo que nos muestra el cielo, ¿no? Porque una vez que salgamos el eclipse y tengamos mucha más claridad, pero para que suceda un eclipse es porque la luna se pone en medio del sol y de la tierra y entonces apaga una parte de nuestra conciencia, para que todo esto de lo que yo hablaba emerja. Y entonces ahí es donde yo me abro a observar desde una acción parada y consciente, viendo mis impulsos, viendo mi potencia, viendo quién soy, cómo se manifiesta mi masculino, cómo se manifiesta mi energía, mi potencial, mi poder, mi fuerza, ¿no? Y cómo desde la conciencia que se para a observar, no es un fuego que quema, es un fuego templado, es un movimiento lento, es un movimiento que incluso se acaba deshaciendo, porque incluso yo me he dado cuenta en estos días que toda esa potencia es un fuego creativo brutal, en donde si yo puedo, si yo sé canalizarlo,
Yo me he tirado toda una semana canalizando cosas, haciendo cosas creativas, pero porque he estado parada, sintiendo, observando, en vez de llevar todo esto hacia afuera, ¿no? Como decías tú, Diana, como un dragón, a ver a quién quemo. No, voy a tomar este fuego que es la fuerza vital de la vida creativa y voy a utilizarla conscientemente. Pero antes de haber dado ese paso, he tenido que entrar en todo ese movimiento oscuro que se estaba dando para yo poder mirar qué estaba pasando dentro de mí y poderme conocer más como aspecto masculino, mucho más. Y eso ha sido genial. Desde mi mirada, este eclipse con este sextil a Plutón, sextil, sí, no me estoy equivocando, se está con un sextil a Plutón, en, y con esta conjunción con Neptuno, esta conjunción con Mercurio retro, aunque a varios grados de separación, ¿no? En, y esta luna nueva que también es, porque es una luna nueva. Es una luna nueva que terminó en un eclipse, ¿no? Una unión de este sol y esta luna. Para mí es la posibilidad de encontrar en este vacío de lo que antes he vivido arianamente, o sea, si mi manera de expresar mi arianidad ha sido ir por todos los objetivos y todos los propósitos preguntándome de quién eran en realidad, porque no podemos olvidar que mañana entra Neptuno Mm, en Aries, o sea, al día siguiente del eclipse, ¿no? Entra Neptuno en Aries. Entonces, es como esta posibilidad desde mi mirada de poder transitar este vacío con igual valentía que como lo haría con un camino marcado, con un camino a plena luz del día. Un vacío conmigo, un vacío respecto a mi manera de expresar mi arianidad, una oportunidad de un cambio. Sigo recordando a Plutón y no puedo olvidarlo porque está pasando por mi Mercurio, está haciendo conjunción, ¿sí? Y con mi Sol y con mi Venus en Acuario. Entonces, con este Plutón, esta posibilidad de realmente, como yo lo he estado viviendo, como yo lo he estado queriendo llevar a mi vida, ha sido plantearme propósitos para mí, propósitos que resuenen conmigo. Todo este eclipse se da en mi casa 6 y es como me levanto y es, ¿cuál es mi propósito en este día con mi vida? Ah, es mayor confianza en mí misma. De acuerdo, cada cosa que haga hoy, que tenga un mínimo porcentaje de aumentar la confianza en mí, en mi trabajo, en cómo quiero servir a los demás y en cómo me voy a tratar. Para mí es la posibilidad de dar este reset y a la vez repotenciación de un nuevo sentido de cómo voy a experimentar este camino que yo voy a marcar en base a una coherencia con quién soy. Esa es como mi mirada, ¿no? Respecto a eso y coincido con las miradas de todas, ¿no? En, es como que estoy tratando de dar un resumen de lo que pienso con todo esto, porque siento que es amplio, siento que además con este Mercurio retro y con esta Venus retro y con este Marte en Cáncer que realmente ha sido muy desafiante poder observar estos condicionamientos también cancerinos, esta forma en la que uno mismo se materna, que yo misma me materno, esta forma en la que yo misma actúo dentro de mi idea de hogar también, de mi sensibilidad en está aportando un conocimiento que ya fue adquiriendo, ¿no? Con esta retrogradación marciana. Bueno, Marte nos ha hecho algunas. Del año pasado creo que estuvo 6 meses en Géminis, ya ni me acuerdo. O sea, ha estado en este proceso y siento que es muy bella esta oportunidad que está dando el eclipse porque es un nuevo comenzar mucho más coherente y con todas las experiencias que ya ha estado viviendo Marte durante
ni siquiera solo este año, sino años anteriores también. Y los eclipses, ¿no? En el eje Aries Libra. Sí. Eso. Yo creo que nos pide mucha valentía, ¿no? Y nos pide autenticidad y coraje de corazón, ¿no? De decir, no es coraje de rabia, sino de qué nueva vida queremos impulsar, porque cada persona va a ser llamada a cambios, como que se nos ha mostrado lo que no funciona. A mí ese Marte en Cáncer lo he sentido mucho en las partes de mi vida en las que tengo que poner límites y donde no los estaba poniendo, ¿no? Porque era como que das y dices, no, al cáncer hay veces que la mascarilla te la tienes que poner tú primero en el avión, antes de cuidar al otro, ¿no? Y ha sido como que la vida me ha mostrado por muchos lados, no, puede, aquí hay que poner unos límites y una contención a tu propia energía, porque tu propia energía es sagrada y cuanto más te cuides, más puedes dar, pero das tipo fuente, no desde la desnutrición y desde el complejo de salvadora o algo así, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante que hay ese nuevo impulso, pero todavía tenemos 2 semanas más de reflexión, sobre todo con ese Mercurio retrogradando, con Venus retrogradando. Y yo algo que siempre enseño en mis cursos, etcétera, es como que Marte necesita escuchar a los planetas internos antes de tomar acción. Entonces, nuestro masculino, seamos hombres o mujeres, siempre es un planeta externo, ¿no? Está entre la Tierra y los sociales, los transpersonales. Y Venus, el Sol y Mercurio están internos. Entonces Marte se desalinea cuando no está escuchando a todos esos planetas interiores. Entonces, claro, es esa parte de decir, necesitamos parar un poco y a veces cuesta, ¿no? Con el impulso ariano. Cuesta parar, pero lo está diciendo una triple ariana, así que esto es como es parte de mi experiencia de vida, ¿no? Así de decir, vale, lo que decía Leti, hay un impulso, pero ¿de dónde viene? Viene ese deseo, ¿es deseo del alma, es deseo del corazón o es deseo del ego? Y saber discernir de dónde está viniendo el deseo, porque no todos los deseos son iguales, ¿no? No es lo mismo cuando realmente es un deseo que es un llamado vocacional de decir, es que esto es lo que tú has venido a encarnar en la Tierra y anclar en este planeta y lo necesitas hacer tú. Y yo creo que cada persona en este momento está sintiendo como ese emerger de qué es lo que necesitan anclar, que solamente esa persona lo puede hacer. Y ahí es donde entra la magia de nuestra carta natal, que nadie es igual y que cada persona ha venido a traer energías distintas y tiene foco en diferentes cosas, que lo que le funciona a una persona no le funciona a otra, y es encontrar nuestro propio camino. Y a mí como triple ariana siempre me pasaba decir, ¿y por qué la gente no va por allí? Y es como, Mar, es que eres tú la que abre camino un poco con un machete por la jungla, como que va abriendo camino, y dices, es que eres tú la que tiene que abrir camino. Y a veces Aries abre camino. No es, es como, es desde esa conexión muy instintiva, muy felina, ¿no? Es como que simplemente sabes en cada poro de tu cuerpo que tienes que ir para allá, y además lo interesante es como que no lo sabes antes de tiempo, y esto ha sido algo que a mí me ha costado mucho entenderlo, ¿no? Es decir, yo no puedo planificar cuándo voy a tener el impulso ariano, ¿no? Es como el impulso ariano es el momento presente. Sabes que hoy te toca ir para allá y que mañana te toca ir para acá, y estamos en sociedades donde es muy complicado vivir así, ¿no? Pero es como que no lo puedes planificar. Dentro de 3 meses voy a tener un impulso y voy a empezar este nuevo camino. No, es como en este momento presente, la vida te está diciendo para allá. O tal vez has iniciado incluso algo y después dices, no, esto ya está muerto. Y yo creo que también hay que saber decir que no a cosas. Con este eclipse hay como muchos cierres y saber cerrar relaciones, trabajos, proyectos, porque en ese cerrar y realmente como agradecer, porque tal vez ha sido una maravilla de proyecto, pero ya ha cerrado su ciclo, y es como, ¿qué maleta nos queremos llevar hacia el futuro, ¿no? Que sea ligera. Vamos a viajar ligeras de equipaje para este nuevo impulso, ¿no?
Y a mí los eclipses solares me gustan mucho. Yo siempre lo siento, y sobre todo con el nodo norte, es como un impulso que viene con esteroides, ¿no? Es como el impulso que activemos tiene muchísimo más potencia que cuando es una luna nueva normal, ¿no? Entonces, que no sea una reacción ese impulso, ¿no? Sino que sea un realmente, esto es mío y voy para allá con valentía y sin arrasar a nadie, ¿no? Que ahí puede ser también sombra de Aries, ¿no? Que nuestro abrir camino realmente inspira a otros a ser valientes también, a abrir su propio camino, pero no necesitamos arrasar con la vida y con los demás y quemar a nadie, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo lo estoy sintiendo mucho como tú en ese sentido con Marte en Cáncer. Y es como cuando tú empiezas a luchar tu propia batalla, y es una batalla que no es externa, es una batalla con uno mismo. Y cuando estás tomando batallas que no te corresponden, y entonces, ¿desde dónde estás siendo salvador de otros? ¿Desde dónde te estás cargando de la energía de otros y no confiando en la potencia del otro? Porque cuando quiero salvar al otro, en últimas estoy tratando de salvarme a mí mismo, estoy buscando, estoy gritando que necesito ayuda, pero a la vez también hacerlo implica que no estoy confiando en las capacidades del otro. Entonces, ¿hasta qué punto ese Marte en Cáncer nos está pidiendo más bien cautela, ¿no? Cautela quiero decir en cuanto a yo cuido mi energía, en cuanto a yo me reservo a los espacios en donde yo me siento nutrido, en donde puedo nutrir también amablemente y no sale la parte reactiva. Porque yo creo que en esa medida de autoconocimiento que han propuesto todas, ese autoconocimiento es el que me permite a mí saber y conocer cuándo me vuelvo afilado y cuándo me voy endulzando. Y endulzarse no quiere decir dejar de ser fuerte, endulzarse no quiere decir dejar de ser valiente, sino aprender a actuar en el mundo. Ahora, hay algo y es, hay una diferencia entre un eclipse de luna y un eclipse de sol. En el eclipse de luna, lo que se está drenando es la emocionalidad, lo que se está drenando es lo lunar. En este se está drenando lo solar. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que trabajar con el ego, con nuestro ego personal, con la imagen y además está en Aries, con la imagen que hemos estado proyectando y a la que hemos estado nutriendo, así alimentando como cerdito, porque fue lo que en algún momento nos dio esa seguridad. Entonces, en este momento es como si, y sobre todo si tenemos un planeta que está en conjunción con el eclipse a 3 grados, yo trabajo con máximo 3 grados de distancia, entonces ese planeta se va a oscurecer, porque eso es lo que hace el eclipse, se oscurece y se está terminando una faceta, como estaban diciendo anteriormente. ¿Una faceta de qué? Una faceta de ese planeta o una faceta de la manera en la que estaba viviendo Aries. Entonces, ese Aries, yo creo que en este instante es reconocer sí la sombra, pero no quedarme en la sombra, porque es que si me quedo en la sombra o en la queja de lo que fue, no me estoy permitiendo abrirme a saber cómo puede ser ahorita. Y yo creo que es un momento muy creativo, es un momento creativo que me está pidiendo, o sea, básate en el pasado, sí, o sea, míralo, pero míralo de frente y en eso afortunadamente tienes como la valentía del guerrero que te está diciendo, mira, aquí están las cartas puestas. Entonces, ¿cómo quieres seguir de ahora en adelante? Pero no te quedes allá anclado. Eso es un territorio nutricio, claro, porque ahí tenemos experiencia también. Es que la sombra o lo que tiene que ver con el inconsciente no solamente está cargado de los monstruos que yo no me atrevo a ver, sino que está cargado de todo mi aprendizaje, está cargado de toda la herencia, las fortalezas en donde estuvieron mis ancestros, en donde, digamos que si lo vemos ahorita encarnados, ahí están mis ancestros, pero si lo vemos un poquito más allá, entonces es la fortaleza de todo el inconsciente colectivo. Entonces tampoco hay que dejarlo completamente atrás, es saber para mí, de acuerdo a que a mi trabajo personal, de acuerdo a mi camino, como decía Valentina, cómo se ha expresado ese Aries en mí. De pronto lo que me ha faltado o la forma en la que se ha manifestado en sombra es que no me he autoafirmado y entonces ahorita lo que necesito hacer es autoafirmarme. De pronto lo que sucedió es que arrasé con todo el mundo, entonces en este momento tengo que aprender a controlarme. Entonces es como saber que primero, y eso me quedó mucho de una ponencia que escuché el fin de semana de Silvia Neira, y es desde donde nosotras estamos interpretando, es desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra propia experiencia. Y el escucha también tiene que ser
aplicar el discernimiento para saber cuál es de los mensajes que recibe el que le funciona y no le funciona. Entonces yo creo ahorita es un tiempo en el que lo personal, o sea, el camino que yo emprendo como persona, tiene que respetarme principalmente a mí, porque de esa manera también voy a estar volcado a ser muchísimo más respetuoso con los otros. La manera en la que yo me trato va a ser muchísimo más amorosa si yo me doy amor y me doy afecto a que si no lo hago con los demás. Entonces yo creo que es un tema en el que tenemos que empezar a ser mucho más conscientes también de lo que estoy recibiendo nosotros mismos, de lo que estoy recibiendo de los demás, de lo que estoy permitiendo que llegue y de lo que también estoy entregando, porque de esa manera es como si nos permitiéramos de verdad que la florecita que está interna, la de adentro, la que dices que tú no viniste a ser Walt Disney, porque es que no nací siendo Walt Disney, entonces tú viniste a hacer fue esta así tal cual. Entonces, pues esta así tal cual, cuando el sistema nervioso se siente tranquilo, va a empezar a florecer de una forma muy amorosa. En cambio, si se siente atacada o si estoy regando la matica con cosas que no son nutritivas ni amorosas, pues entonces uno empieza a salir así como que no, de verdad no se permite ser. Y ahí es cuando decía Mar, entonces, ¿qué pasa? Yo levanto barreras y Aries tiene la capacidad de creación del zodiaco más impresionante. Entonces, levanto barreras para protegerme o me vuelvo absolutamente reactivo. Sí, es que además en Aries es un movimiento egoico, ¿sí? El asunto es desde cuál ego, o sea, ¿cómo está construido mi ego? Porque como hablaba Mar respecto al deseo, ¿no? En mi deseo, ¿cómo lo llevo adelante? Pero ¿es mi deseo? ¿O era todo este deseo de todo este colectivo, las opciones que yo vi en una edad, en un momento, en unas memorias que me he ido creando? Entonces, es una casa Dios, ¿no? Muy una torre dentro del tarot, muy una oportunidad de una liberación para empezar a ver, mira, sí, esta piedrita que estaba en esta torre que se cayó, esta sí es mía. Esta sí es de mi ego, de lo que quiero construir. Porque además con este sextil a Plutón, voy a seguir molestando con Plutón, perdón. En este sextil a Plutón, ¿no? Que Pero está es que es ahí acuariana y tiene entrando. una cantidad de Claro, le llega comunicación. ahí continuamente. Y bueno, y además tengo ascendente en Escorpio, así que ya, Plutón para mí es todo un personaje. Em, este Plutón está, pues también limpiando toda esta visión de la acuarianidad, de lo que implica la comunidad, de cómo hemos estado viviendo este tema de la comunidad. Y yo voy a insistir, y en esto sí insisto mucho, es, o sea, solo como individuo puedo entrar a comunidad desde mi lugar, no desde la masa, no desde estar completamente perdido en todo lo que el otro piensa o no piensa o el colectivo piensa, ¿no? Entonces, para mí es como súper bonita esta oportunidad que se está dando con Aries. Es, ok, ya, digamos que estoy re perdida y no tengo idea de quién soy y por qué pasa. Bueno, ¿qué no soy? Entonces, yo sí quiero reivindicar el derecho a la molestia, el derecho a la inconformidad, el derecho a, a, a es- a estar con ira. Y ahora sí, en este derecho de decir, no me gusta la vida que he estado construyendo, no me gusta esta imagen que he estado construyendo, no va conmigo. Era todo lo que quería mi papá, era todo lo que quería mi mamá, era todo lo que quería un sistema. Y, oh, he estado caminando en eso y no estoy conforme y estoy molesto. Poder tomar ahí la fuerza creativa, la fuerza de impulso, la fuerza del fuego para decir, bueno, y quiero ir por esto. Y quiero ir por esto y en este ir por esto me voy a ir descubriendo y voy a ir armando mi nueva casita, mi nueva torre. Quizás con otra forma, quizás ya va a ser con ventanas más grandes, ¿sí? O quiero vivir acampando en el porche, no sé. El asunto es, creo
creo que es bien importante poder darnos la oportunidad, sobre todo con este Marte en Cáncer, de sentir este dolor, de sentir esta rabia, de sentir esta inconformidad, de decir, no me gusta esto, no estoy siendo pleno con esto. Y cómo, evidentemente desde ahí, cómo le aporto a la comunidad acuariana, ¿no? Con este Plutón. Ojo. No para andar después corriendo en esta y por tu culpa, mamá, por tu culpa, papá, por tu culpa, sistema, yo soy así. No, es que de hecho esta vulnerabilidad, que también se puede expresar a través de sentir rabia, esta vulnerabilidad es decir, wow, no puedo creer que he estado X cantidad de años sosteniendo esta identidad, que no. Que todo el tiempo me hace sentir que me falta algo, que todo el tiempo me frena y decir, bueno, como se diría en Ecuador, perdón la palabra, carajo, ya. O sea, no más, no más. Y aprovechando la Lili en Escorpio también, que por cierto entra hoy, ¿no? Mm. Pues yo lo veo como la analogía del parto, ¿no? Porque date cuenta que ese nodo norte en Piscis, que está rigiendo también el eclipse, también está fusionándose con esa energía pisciana, ¿no? Entonces es cuando nosotras estamos en el momento de parir, eh, estamos viviendo muchas fases. Entonces, una de las fases es soltar la imagen, lo primero. Nos importa tres carajos con lo que nos está doliendo, si estamos guapas, si estamos feas, si tenemos ropa o no tenemos ropa. Entonces, la vida te cuenta que no es una imagen la vida, ¿sí? Y a medida que vas viviendo los procesos internos de contracción, ahí estamos viviendo el dolor de la vida también, ¿no? En cómo, sí, es la fuerza de la vida, pero la fuerza de la vida se está expresando con contracciones y dolores muy fuertes para dar la vida. Entonces es por lo que cuando yo decía eso de que estoy observando cómo late mi masculino y cómo emerge toda la sombra de mi masculino, son las contracciones para una nueva energía en mí que arranca con fuerza, con poder, con ganas, reconocida y que va desde otra identidad y desde otro lugar en el que yo me he manejado mi masculino, porque una parte de mí tiene que morir para renacer, ¿no? Y yo conozco la potencia de mi masculino y conozco mi lado oscuro y mi lado de claridad de mi masculino. Y sé que esa potencia puede matar, y sé que esa potencia puede agredir, y sé que esa potencia puede dañar, pero también sé que esa potencia puede mover montañas, sé que esa potencia puede crear mundos, pues sé que esa potencia y esa fuerza que tiene esa energía ariana, cuando se lanza como una flecha, no hay quien la pare. Y además se hace solo, porque cuando menos te lo esperas ya estás metida en todo. Es como cuando menos te lo esperas, las contracciones ya están subiendo de tono, y cuando menos te lo esperas ya estás abriendo las piernas y empujando para que salga la vida, ¿no? Entonces son como impulsos de vida que no son mentales, que son orgánicos. Es la vida misma manifestándose en cada momento, ¿no? Y en cada momento parimos, no es porque sea Aries este mismo día que está con la energía, sino en cada día estamos pariendo y pariendo y pariendo. Seamos madres que hemos dado a luz o seamos mujeres que damos a luz nuestras propias creaciones o hombres que dan a luz sus creaciones constantemente. Entonces es como poder ver cómo esta energía pisciana también nos está hablando de que soltar la imagen es soltar la culpa, es soltar el sufrimiento, es soltar una carga muy grande que hemos sostenido como humanidad. Y lo que se eclipsa, ¿no? Es esa parte de la imagen para poder ver la esencia de lo que somos y manifestar un masculino desde la esencia de lo que somos. No desde el que yo soy aquí y me lo como yo sola, cuando los eclipses han estado en Aries Libra, para poder equilibrar la energía de yo en mí me reconozco, me amo y me siento, pero lo que más siento en mi corazón es compartirlo contigo.
Porque si la vida no se comparte, no tiene ningún sentido. Si la vida no se abraza con el otro, no tiene ningún sentido. Si ahora que estamos con Mercurio retro y Venus en retro, no miramos el valor que tiene el poder mirar hacia adentro, qué nos está pasando, para luego darnos ese espacio a nosotros primero, de colocarlo todo y luego decirle a tu hermano, mira, esto, y sentarte y expresarlo y que el corazón sea el que manifieste, porque Aries es una energía con una inteligencia y con un nivel de conciencia muy elevado porque es el sentido de la vida, ¿no? Para mí es uno de los energías de fuego con un nivel de conciencia más elevada, incluso del zodiaco, porque es la entrada de la vida, ¿no? Que es el milagro. Aries es el milagro. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer milagros dentro de mí a través de esta energía? Y esta energía me ofrece hacer milagros cuando yo suelto toda esa idea ay, tiene un nombre, ahora no me acuerdo, pero los milagros están completamente de la mano de la luz de ese nodo norte en Piscis, de ese nodo norte en Piscis, que es fundamental. Por eso el eclipse se hace en el nodo norte. Porque la vida tiene otro sabor, porque la vida tiene, tiene una luz calentita, no tiene una luz que quema, ¿sí? Porque en el momento que nosotras parimos y soltamos al bebé, se acabó todo por arte de magia. Ya no duele nada, ni siquiera tienes una memoria de dolor, ni siquiera tienes una memoria de trauma, ni siquiera te recuerdas nada. Recuerdas el milagro de haber dado a luz. O sea, que para mí tiene un significado muy profundo este eclipse, a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel trascendental, ¿no? Es como que todo el universo nos está dando una lectura muy profunda, pero para eso, al oscurecerse la luz, nos da la oportunidad de silenciarnos, de escuchar, de sentir con este Marte en Cáncer todo esto que la vida nos quiere ofrecer para que luego cuando realmente toque ese último empujón, salgamos a la vida es de soy nuevo, acabo de nacer, no sé quién soy. Sí, muy gráfico y así es como lo estoy sintiendo. O sea, es el parto final, es la oportunidad de comerse la vida, ¿saben? Así lo estoy sintiendo tal cual. Y es desde la inspiración. O sea, ya no tanto desde la cabeza, sino desde por donde mi alma me está mostrando el camino. Está haciendo realmente algo muy bonito. Es un proceso precisamente en el que levantarse hace que me da cuenta de dos cosas. Primero, cómo la cabeza empieza a nublar y se siente pesada, ¿no? Pero luego el corazón sigue latiendo y es un latir que hace que sienta emoción de estar viva. Entonces digo, miércoles, entonces déjate sorprender por lo que trae el día, porque probablemente tengamos la misma rutina que todo el tiempo, pero no tenemos que asumirlo de la misma manera. Entonces es la forma en la que me dejo sorprender por cada momento lo que hace que la vida vaya valiendo la pena. Eso ha sido muy bonito porque la creación no está en que yo me permita, por ejemplo, yo ahorita que estoy escribiendo mucho, escribir más. No, sino probablemente la creación implica que estoy cambiando la mirada, que estoy viendo un poco más profundo, que mi posibilidad de percibir este instante se está volviendo como más aguda con los sentidos. Y eso es lo que estoy experimentando, como que estoy siendo capaz de estar mucho más presente y eso ha cambiado la perspectiva de lo que estoy viviendo, pero precisamente de esa misma simplicidad, porque Leti lo estaba diciendo de una manera muy gráfica y me conecté inmediatamente como con el poder, porque sí es el poder del parto, pero luego uno dice, le metemos tantas exigencias al simple acto de respirar que entonces nos tiramos la experiencia. ¿Sí? Como que la dañamos, pierde el sabor. ¿Por qué? Porque la queremos estar endulzando de muchas más cosas y el simple acto de la vida, como decía Leticia a lo último, es un milagro, ¿no? Y entonces yo creo que este eclipse nos está hablando es de eso, de volver a lo simple y a reconectar con sentir ese corazón, ese latir de la vida internamente y si estoy viviendo, entonces
decido cómo vivir, ¿no? Y decido tanto disfrutarme el periodo en el que me estoy permitiendo, por ejemplo, dormir o en el que estoy en actividad constantemente, porque pues a mí también me está pasando que tengo mucha fuerza de acción, también me canso, pero digamos que lo principal es que quiero estar en movimiento, ¿no? Yo que me encantaba el parto y además Leti lo has expresado de una manera que estábamos todos sintiéndolo Sí, también y sí. creo que aquí es muy interesante que además del parto de como el femenino, ¿no? Que está dando a luz a algo nuevo, a un nuevo masculino, a una nueva realidad en muchas esferas y en muchas dimensiones que se nos escapa. O sea, es como es tan inmenso que se nos escapa realmente y que hasta que no veamos y pase un poco el tiempo no vamos a poder mirar para atrás y entender lo importante que está siendo este momento, ¿no? Pero Mm, además es como hay un renacimiento individual en cada uno de nosotros, en el que somos nosotros los que estamos en el canal del parto y estamos empujando a una nueva vida. Y yo creo que aquí es muy interesante que cada persona en esa reflexión que nos llama Venus y Mercurio, reflexionar sobre nuestro propio nacimiento, porque en momentos de cambios energéticos, y estamos en un momento en el que más allá del eclipse, al día siguiente Neptuno pasa a Aries también. Entonces es como que estamos en unos momentos de cambios masivos y solemos de forma natural regresar a nuestro propio nacimiento cuando hay muchos cambios fuera. Entonces, si nacimos por cesárea, si nacimos por ejemplo, en mi caso es como mi madre no dilataba y yo estaba ahí, empuja que te empuja. Entonces, es como ser muy consciente, ¿no? Porque hay un renacimiento energético y hay veces que como que recreamos las estructuras de ese renacimiento, ¿no? Entonces, es simplemente, yo soy facilitadora de respiración y eso a través de la respiración es súper interesante, como la forma, igual que las constelaciones, las personas de forma natural recrean su nacimiento en momentos de cambio, ¿no? Entonces, es como cómo viniste tú al mundo y cómo vas a parirte a ti misma en esta era, ¿no? Es como hay un parir algo, pero al mismo tiempo un renacer de cada persona individual en la que en cierto sentido hay un empuje, pero no tiene por qué ser un empuje desde el esfuerzo, porque yo ujú, creo que eso también es algo que estamos transmutando a nivel colectivo. Esto mm, de que el que algo quiere, algo le cuesta. ujú, Ganarás el pan con con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Es como que hay muchas frases que tenemos ahí como encarnadas y a fuego que ha llegado el momento de transmutarlas en el colectivo y decir, no, o sea, vamos a trabajar con el placer, dedicación, pero con placer, con gozo, con alegría, ¿no? Y hay veces que nos esforzamos por las cosas y que hay retos, pero ese reto lo estamos buscando, ¿no? Pero no tiene que ser todo escalar una montaña. Y ahí está Saturno también con el nodo norte. Entonces ser consciente que en todo este stellium que tenemos entre Aries y Piscis, Saturno también está conteniendo todo ese parto. Y cómo es tan importante cuando parimos, ¿no? Que yo lo hablo desde la energía porque no soy madre de bebés humanos, pero es como que en ese parir es muy importante tener una contención y una seguridad, ¿no? El sentirte seguro para realmente poder empujar. Y hay ambos, ¿no? El femenino empujando al bebé, a nuestras creaciones. Y a nosotros mismos como, ¿qué es lo que quieres que nazca a través de ti? mm. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Nos quedan 5 minutos. ¿Cómo cerrarían esto con una frase? ¿Cuál sería la frase de cierre con la que ustedes querrían dejar a las personas que nos están viendo para que tomen este eclipse con algo inspirador? Bueno, yo diría la mía. Yo, para mí, y bueno, la voy a compartir con los demás, en la profundidad del resentimiento nace la luz del milagro, ¿sí? Entonces, es para mí el foco que pongo en este eclipse. Es como miro el resentimiento que hay en lo más profundo de mí. Y desde ahí nace el milagro de la luz
al poderlo eclipsar en mi mente y dejar que renazca la inocencia dentro de mi corazón, ¿no? Porque siento que esta energía masculina trae una gran dosis de resentimiento para ser vista, amada, abrazada y, y sobre todo aceptada, ¿no? Para mí es atrévete a ser tú. Vale, Para mí es, yo decido con los colores que me tejo a mí misma. lindo. Y para mí es, no parirás con dolor. No parirás Parirás con orgásmicamente. sí, Con parirás grullidos, orgánicamente. sí. Y así es. Bueno, Qué muchas hermoso. gracias. La última imagen que dejó Mar en mí fue muy linda porque tiene mucho que ver como con como con lo que viven los bebés cuando están naciendo en un mundo en el que nos hemos fijado tanto en lo masculino desde la sombra y dentro del vientre materno se está generando mucha, ¿cómo se llama? Mucho cortisol. Entonces nacemos con demasiado cortisol. Y yo creo que poderlo llevar al orgásmico y tuvimos un Venus Star Point hace poco ahí el mismo en Aries, entonces puede ser bastante, bastante provechoso para nosotros, ¿no? Como ese retomar lo femenino también en este andar. Entonces, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a ustedes por Gracias a habernos ti. acompañado. Ya saben, el congreso Gracias. que va a estar, ¿cómo se dice?, facilitando Mar y es desde el día del eclipse, o sea que bienvenidos, si se quieren inscribir, los datos están debajo aquí en este video y la próxima semana nos vemos. Vamos a estar hablando de Saturno en Aries con Mili, con Gianni y con Laura. Entonces nos vemos la próxima semana también. Chao. Chao.